365 promesas. 365 razones para creer que Dios nunca falla. Las hojas caen, bailan sin control. Mi suspiro rompe el silencio, buscando un rayo de sol. Descubriendo al Dios que cumple lo que dice. Con Wendy Necio Sub. Promesa, promesa, promesa que salva. Oh, promesa, promesa, promesa que guía. Promesa, promesa plena en ti. De lo feo, oscuro y profundo me salvaste. 21 de marzo, promesa 80. En tu palabra volveré a intentarlo. Lucas, capítulo 5, versos del 4 al 7 dice en la versión Nueva Traducción Viviente: Maestro, respondió Simón, hemos trabajado mucho durante toda la noche y no hemos pescado nada. Pero si tú lo dices, echaré las redes nuevamente. Y esta vez las redes se llenaron de tantos peces que comenzaron a romperse. Un grito de auxilio atrajo a los compañeros de la otra barca y pronto las dos barcas estaban llenas de peces a punto de hundirse. Y luego este mismo pasaje en la Biblia, el mensaje dice: Simón Pedro dijo, Maestro, ya estuvimos toda la noche intentando pescar y no atrapamos ni un solo pececillo. Pero si tú lo dices, echaré las redes. No terminaba de decirlo cuando atrapó una cantidad enorme de peces, tantos que las redes no podían contenerlos, de modo que les hicieron señas a los compañeros de la otra barca para que fueran a ayudarlos y llenaron las dos barcas al punto que casi se hundían por lo que habían pescado. Cuando vio eso, Simón Pedro cayó de rodillas delante de Jesús. Lo que quiero que veamos es que Pedro no estaba en su mejor momento de fe, no. Él estaba en un momento de cansancio, en un momento de frustración. Toda la noche él había intentado, toda la noche él había trabajado, toda la noche sin ver resultados. Y cuánto entiendo a Pedro en su forma de trabajar, en su forma de dirigirse al Señor, e incluso en su vida. Yo sé que hay muchos de los que hoy escuchan y sienten este pasaje, que han intentado conseguir trabajo, mejorar en los negocios, han tocado puertas, han enviado hojas de vida, han orado y nada ha sucedido. ¿Saben qué? Dios entiende tu frustración. Dios también ve tu desesperación. Las cuentas llegan, hay muchas cosas que pagar. Y el cansancio es algo que muchas veces tú no le cuentas a nadie. Sientes que estás fracasando en tu intento de superarte, en tu intento de hacer las cosas por ti solo, y es difícil. Y hoy de repente tú y yo estamos como Pedro. Pedro no venía de una victoria, Pedro venía de una noche entera de fracaso. Él estaba cansado, él se sentía frustrado, él no veía los resultados. Y ahí, en ese momento, es en el que Jesús le habla. Porque muchas veces Dios te da una instrucción, no cuando estás más fuerte, no cuando estás eufórico por tu victoria, sino cuando ya no puedes más. Ahí es donde se revela qué gobierna tu vida, tu experiencia, lo que sientes o la voz de Jesús. La fe que Dios honra no nace del éxito, muchas veces nace del cansancio, de tu arduo esfuerzo, de tu trabajo. Y sabes, mientras yo leía este pasaje, lo que constantemente hacía latir mi corazón es Pedro diciendo, ya lo intenté, ya hice todo, ya no sé qué más hacer. Pero si tú lo dices, Señor, mira, Pedro tenía argumentos válidos. Él era pescador profesional. Él conocía el momento correcto para la pesca. Él ya había intentado todo, pero decidió obedecer. A veces las cosas que el Señor nos dice no van conforme a nuestra experiencia laboral, no van conforme a nuestro currículum.
Pero cuando decidimos responder con obediencia al Señor, aun cuando no entendemos todo el panorama, y le decimos, igual que le dijo Pedro, Maestro, yo ya lo intenté todo, pero en tu palabra echaré la red. Esto separa la lógica humana de la fe espiritual. ¿Y sabes qué? Muchos no ven milagros, no porque Dios no hable, sino porque ellos siguen razonando todo, tratando de entender todo, para allí hacer sus cálculos y evaluar. Pero las cosas de la fe no se razonan, se obedecen. Es tu obediencia la que rompe el límite de tu naturaleza. El ser humano tiene muchos límites. El miedo, el cansancio, la frustración, la incredulidad. Pero cuando Pedro decide obedecer, ya no actúa desde su capacidad, actúa desde una vida rendida a la voz de Dios. Y ahí es donde ocurre el milagro. Porque lo sobrenatural comienza donde termina tu capacidad natural. Cuando tú ya no puedes más, cuando tú ya te rindes, cuando tú le dices, Señor, mira, yo ya intenté, yo ya hice, ya deshice, ya envié, ya esto te lo dejo a ti porque yo ya no puedo más. Allí comienza Dios a orar. Jesús le dice, vuelve a intentarlo. Pero ya no basado en tu experiencia, ahora basado en su palabra, basado en su promesa. No sé qué promesa te ha dado Dios, pero lo que sí sé es que te está diciendo hoy, vuelve a intentarlo, basado en esa promesa que te di. Y cuando Pedro obedece, las redes se llenan tanto que comienzan a romperse. Las barcas se llenan a punto de hundirse. Esto no solo es provisión, ¿ah? Esto no solo es Salmo 23, esto es abundancia divina. Porque Dios no responde solo a la necesidad, Él responde a la obediencia. Y hay algo poderoso aquí. Pedro tuvo que llamar a otros, porque tu milagro nunca es para ti solo. Hay personas que vas a bendecir con la bendición que Dios te ha dado, con ese milagro que Dios obró en ti. Tú de repente dices, bueno, eso lo está diciendo ella porque no conoce mi situación, no ha visto los ceros en mi cuenta de banco, no sabe que ya se me están acabando los ahorros. No lo vas a hacer en tu razonamiento, no lo vas a hacer con tus cuentas, no lo vas a hacer con tus ahorros. Deja que Dios obre en tu vida, deja que Él te sorprenda, deja que Él haga las cosas de manera sobrenatural y tú no te imaginas el obrar de Dios. Vas a tener redes llenas, vas a tener barcas llenas, vas a ver cómo de lo que en algún momento no había, comenzará a haber. Vas a ver cómo ese gas no se acaba, vas a ver cómo la gasolina continúa y no tienes que llenarlo porque Dios se encarga de proveer para ti. Vas a ver cómo la ropa continúa igual de nueva. Dios comienza a hacer milagros que tú nunca te imaginaste. Vas a tener tanto que vas a tener que llamar a otras personas, bendecir a otras personas, porque lo que tú tienes va a ser demasiado. Después del milagro, Pedro cae de rodillas. No celebra, no presume, no dice, yo lo sabía. No, él se quiebra. Cuando tú ves el poder de Dios, te ves a ti mismo correctamente. Porque cuando tú experimentas lo que Dios puede hacer en una vida, entiendes que eso no fue tu esfuerzo. Fue la presencia de Dios que no solo provee, sino que transforma. Esto es como tratar de empujar una puerta que no abre. Tú empujas, tú fuerzas, tú intentas y nada. Pero llega alguien con la llave. Y con un simple giro, todo se abre. No era falta de esfuerzo, era falta de acceso. Ahora, el acceso es la voz de Dios. Deja que Dios obre un milagro y deja de razonar. Comienza a vivir por fe, a actuar por fe, a caminar por fe. ¿Sabes qué? Dios no solo le dio provisión a Pedro, Dios le dio propósito. Le dijo, ahora serás pescador de personas. En Lucas 5, verso 10. Y escucha esto. Lo que Dios hace por ti nunca termina en ti. Cuando tú veas la provisión de Dios en tu vida, nunca olvides que fue Él. Nunca olvides que fue por la gracia de Él. No fue por tu esfuerzo, no fue por tu capacidad, no fue por tu experiencia, no fue por tu estrategia, fue por su palabra, fue porque Él cumple su promesa. Dios no necesita tu lógica para operar un milagro en tu vida, Él necesita tu obediencia. Donde tu esfuerzo termina, va a empezar el poder de Dios. Así que hoy pregúntate,
¿Qué está pidiendo Dios que ya intentaste y dejaste? ¿Qué parece ilógico, pero tú sabes que viene de Él? No necesitas más fuerza, no necesitas más estrategia, necesitas una decisión. Señor, en tu palabra volveré a intentarlo. Ora conmigo y dile: Señor, hoy me acerco a ti, cansado de trabajar. No he visto resultados. Estoy con muchas preguntas. Hay muchos que tienen frustración. Hay intentos que no dieron resultado. Tú sabes, Señor, todo lo que hemos hecho. Sabes todo lo que lo hemos intentado. También sabes lo que siento. Pero hoy decido soltar mi lógica y abrazar tu palabra. Dejar ya mis razonamientos y empezar a vivir por fe. Aunque no entienda, aunque no vea, aunque ya lo haya intentado antes, Señor, en tu palabra, volveré a intentarlo. Dame fe para obedecer. Cuando mi mente se llene de dudas, dame de tu fuerza para avanzar. Que mi corazón esté confiado en ti. Rompe con todo límite humano en mi vida y llévame a experimentar tu poder. Abre puertas que yo no puedo abrir. Enséñame a depender de ti y no de mí. Y cuando vea tu provisión, Señor, guarda mi corazón para nunca olvidarme que todo proviene de ti. Toda bendición proviene de ti. Y Padre, haz de mi vida un instrumento para que yo pueda bendecir a muchas personas con todo lo que tú me das. Hoy confío, hoy obedezco y en tu palabra volveré a echar la red. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Las lecturas que nos acompañan el día de hoy las encontramos en Números capítulo 32, verso 1, hasta el capítulo 33, verso 39. Lucas capítulo 4, versos del 31 al 51. Y aquí se nos enseña que Jesús no solo enseña con autoridad, sino que sana y libera con poder. Luego vamos a leer el Salmo 64, versos del 1 al 10 y Proverbios capítulo 11, verso 22. Y sabes que hoy llegamos a un nuevo hito en nuestras lecturas bíblicas. Hemos leído 274 capítulos de la Biblia, hemos terminado 5 libros de la Biblia y vamos al 24.5% de avance de nuestras lecturas. Día 80 es un nuevo hito y hay que celebrarlo. Pidámosle al Espíritu Santo que continúe hablándonos, que nos tome de la mano y nos ayude a correr esta carrera de la fe. Ahora sí, comenzamos en 3, 2, 1, adelante. Números 32. Las tribus de Rubén y de Gad poseían una enorme cantidad de animales, así que cuando vieron que las tierras de Jazer y Galat eran ideales para sus rebaños y manadas, se acercaron a Moisés, al sacerdote Eleazar y a los otros jefes de la comunidad y les dijeron: observen las ciudades de Atarot, Dibón, Jazer, Minra, Esbón, Eleale, Sibna, Nebo y Beón. El Señor conquistó todo este territorio para la comunidad de Israel y es ideal para todos nuestros animales. Si contamos con su favor, permítanos ocupar esta tierra como nuestra propiedad en lugar de darnos la tierra al otro lado del río Jordán. ¿Significa esto que ustedes pretenden quedarse aquí mientras sus hermanos cruzan el río y combaten sin su apoyo?, preguntó Moisés a los hombres de Gad y de Rubén. ¿Por qué quieren desalentar al resto del pueblo de Israel de cruzar a la tierra que el Señor les ha dado? Sus antepasados hicieron lo mismo cuando los envié de Cades Barnea a explorar la tierra. Después subieron al valle de Escol y exploraron la tierra y desanimaron al pueblo de Israel para que no entrara a la tierra que el Señor le daba. Pero el Señor se enojó mucho contra ellos. De todos los que rescaté de Egipto, ninguno de 20 años o más verá jamás la tierra que juré dar a Abraham, Isaac y Jacob, porque no me han obedecido de corazón. Las únicas excepciones son Caleb, hijo de Jefone, el ceneseo, y Josué, hijo de Nun, porque ellos han seguido al Señor de todo corazón. Marca esa parte. Ellos han seguido al Señor de todo corazón. El verso 12.
Verso 13. El Señor se enojó con los israelitas y los hizo vagar en el desierto durante 40 años, hasta que murió la generación entera que había pecado a los ojos del Señor. Pero aquí están ustedes, raza de pecadores, haciendo exactamente lo mismo. Ustedes están provocando que el Señor se enoje aún más con Israel. Si ustedes se alejan de Él y Él abandona nuevamente al pueblo en el desierto, ustedes serán responsables de la destrucción de la nación entera. Pero ellos se acercaron a Moisés y le dijeron: nosotros simplemente queremos construir corrales para nuestros animales y ciudades fortificadas para nuestras esposas e hijos. Después tomaremos las armas e iremos al frente de nuestros hermanos israelitas a la batalla hasta que los llevemos seguros a su tierra. Mientras tanto, nuestras familias se quedarían en las ciudades fortificadas que construiremos aquí, para que no corran peligro de los ataques de la gente del lugar. No volveremos a nuestras casas hasta que todo el pueblo de Israel haya recibido su porción de tierra. Sin embargo, no reclamamos ninguna parte de la tierra del otro lado del Jordán. Preferimos vivir aquí, al oriente del Jordán, y la aceptamos como nuestra porción de tierra. Entonces Moisés les dijo: si ustedes cumplen su palabra y se preparan para ir a la batalla del Señor, y sus tropas cruzan el Jordán y siguen en la lucha hasta que el Señor expulse a sus enemigos, entonces podrán volver cuando el Señor haya conquistado la tierra. Habrán cumplido con su deber ante el Señor y ante el resto del pueblo de Israel, y la tierra al oriente del Jordán será su propiedad de parte del Señor. Pero si no cumplen su palabra, entonces habrán pecado contra el Señor, y estén seguros de que su pecado los alcanzará. Adelante entonces, construyan ciudades para sus familias y corrales para sus rebaños, pero cumplan con todo lo que prometieron. Entonces los hombres de Gad y de Rubén respondieron: nosotros, tus servidores, seguiremos tus instrucciones al pie de la letra. Nuestros hijos y nuestras esposas, los rebaños y el ganado permanecerán aquí en las ciudades de Galaad. Pero todos los que puedan portar armas cruzarán al otro lado a fin de combatir para el Señor, así como tú lo has dicho. Así que Moisés dio órdenes al sacerdote Eleazar, a Josué, hijo de Nun, y a los jefes de los clanes de Israel, y dijo: los hombres de Gad y de Rubén están armados para la batalla, deben cruzar el Jordán con ustedes y luchar para el Señor. Si lo hacen, cuando terminen de conquistar la tierra, denles la región de Galaad como su propiedad. Pero si se niegan a armarse y a cruzar con ustedes, entonces estarán obligados a aceptar una porción de la tierra en Canaán con el resto de ustedes. Entonces las tribus de Galaad y de Rubén volvieron a decir: nosotros somos tus servidores y haremos lo que el Señor ha ordenado. Cruzaremos el Jordán hacia Canaán bien armados a luchar para el Señor, pero nuestra propiedad estará aquí, en este lado del Jordán. Moisés asignó tierra a las tribus de Gad y de Rubén. A la media tribu de Manasés, hijo de José, le entregó un territorio de Sehón, rey de los amorreos, y la tierra de Og, rey de Basán, toda la tierra con sus ciudades y tierras vecinas. Los descendientes de Gad construyeron las ciudades de Dibón, Atarot, Aoer, Atarot Sofán, Jazer, Jocbeja, Bet Minra, Bet Arán, y todas eran ciudades fortificadas con corrales para sus rebaños. Los descendientes de Rubén construyeron las ciudades de Esbón, Eleale, Kiriadatim, Nebo, Baal, Meón, Simna, y cambiaron los nombres de algunas de las ciudades que conquistaron y reconstruyeron. Entonces los descendientes de Maquir, de la tribu de Manasés, fueron a Galaad, la conquistaron y expulsaron a los amorreos que vivían allí. Moisés dio Galaad a los maquiritas, descendientes de Manasés, y ahí se establecieron. El pueblo de Yair, otro clan de la tribu de Manasés, conquistó muchas de las ciudades de Galaad y cambió el nombre de esa región a ciudades de Yair. Mientras tanto, un hombre llamado Noba conquistó el pueblo de Kenat y sus aldeas vecinas, y a esa región le dio su propio nombre. Números capítulo 33.
Esta es la ruta que los israelitas siguieron cuando salieron de Egipto bajo el liderazgo de Moisés y Aarón. Por orden del Señor, Moisés guardó un registro escrito del avance. Estas son las etapas de la marcha identificadas por los diferentes lugares donde se detuvieron en la ruta. Salieron de la ciudad de Ramsés a comienzos de la primavera, el día 15 del primer mes, por la mañana, después de la primera celebración de la Pascua. El pueblo de Israel marchó desafiante a la vista de todos los egipcios. Mientras tanto, los egipcios enterraban a sus primeros hijos varones, a los que el Señor había matado la noche anterior. Esa noche, el Señor derrotó a los dioses de Egipto con grandes actos de juicio. Después de dejar a Ramsés, los israelitas armaron el campamento de Sucot. Luego partieron de Sucot y acamparon en Etam, en los límites del desierto. Partieron de Etam y retrocedieron hacia Pit Jairot, frente a Baal Zephón, y acamparon cerca de Migdol. Partieron de Pijat Hirot y cruzaron al Mar Rojo para internarse en el desierto. Luego viajaron 3 días por el desierto de Etam y acamparon en Mara. Partieron de Mara y acamparon en Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras. Partieron de Elim y acamparon al lado del Mar Rojo. Partieron del Mar Rojo y acamparon en el desierto de Sin. Partieron del desierto de Sin y acamparon en Dofca. Partieron de Dofca y acamparon en Aluz. Partieron de Aluz y acamparon en Refidim, donde no había agua para que el pueblo bebiera. Partieron de Refidim y acamparon en el desierto de Sinaí. Partieron del desierto de Sinaí y acamparon en Kibrot Jataba. Partieron de Kibrot Jataba y acamparon en Aserot. Partieron de Aserot y acamparon en Ritma. Partieron de Ritma y acamparon en Rimón Farés. Partieron de Rimón Farés y acamparon en Libna. Partieron de Libna y acamparon en Risa. Partieron de Risa y acamparon en Selata. Partieron de Selata y acamparon en el monte Sefer. Partieron del monte Sefer y acamparon en Arada. Partieron de Arada y acamparon en Maselot. Partieron de Maselot y acamparon en Tajat. Partieron de Tajat y acamparon en Tara. Partieron de Tara y acamparon en Mitka. Partieron de Mitka y acamparon en Asmona. Partieron de Asmona y acamparon en Moserot. Partieron de Moserot y acamparon en Bene Jacán. Partieron de Bene Jacán y acamparon en Or Hagigat. Partieron de Or Hagigat y acamparon en Jotbata. Partieron de Jotbata y acamparon en Abrona. Partieron de Abrona y acamparon en Esión Geber. Partieron de Esión Geber y acamparon en Cades, en el desierto de Sin. Partieron de Cades y acamparon en el monte Or, en la frontera de Edom. Mientras estaban de pie del monte Or, el Señor ordenó al sacerdote Aarón que subiera al monte y allí murió. Eso sucedió a mediados del verano, el primer día del 5º mes, a los 40 años de la salida de Israel de Egipto. Aarón tenía 123 años cuando murió en el monte Or. Los capítulos de hoy nos presentan un momento clave en la travesía de Israel hacia la tierra prometida. La tribu de Rubén y de Gad, al ver una tierra fértil en Jazer y en Galad, deciden no cruzar el Jordán, como el resto de las tribus, sino quedarse ahí. Prefieren quedarse en esa tierra, ya que habían conquistado toda la parte del río. Moisés, en su sabiduría, les advierte algo. Esto habría podido verse como una traición al plan de Dios y podría desmotivar al resto del pueblo. Entonces, en Números 33, Dios hace un recuento de cada parada que Israel hizo en su jornada desde Egipto hasta este punto, resaltando su fidelidad y paciencia con un pueblo que muchas veces fue rebelde, pero Dios los llevó de lugar en lugar. Esto nos hace una gran pregunta. ¿Estamos conformándonos con menos de lo que Dios tiene para nosotros? Porque los versos del 2 al 5 son claros. Gad y Rubén le dicen a Moisés, nos parece bien quedarnos aquí en esta tierra, quisiéramos quedarnos en este lugar, en lugar de cruzar el Jordán. Y
Rubén y Gad tenían grandes manadas de ganado, habían sido muy prosperados por Dios y la tierra que querían estaba perfecta para sus necesidades, pero no era la tierra prometida. Aún así, ellos deciden instalarse ahí. Entonces ellos se establecen de manera permanente, renunciando a lo que estaba más allá, a la tierra prometida. Y muchas veces Dios a nosotros nos promete algo más grande, pero nosotros nos conformamos con lo bueno que tenemos en el presente. Algunos dirán, es que mejor bueno conocido que malo por conocer. No sabemos qué habrá en la tierra prometida. Pero la comodidad momentánea puede convertirse en el mayor enemigo de nuestro destino en Dios. Puede ser como un estudiante brillante que recibe una beca para una universidad de prestigio, pero decide no tomarla porque ya tiene un trabajo estable en su ciudad. El miedo a lo desconocido lo limita a una vida nueva, a una vida buena, pero no a lo mejor que Dios tenía para él. Miles Monroe dijo que la tragedia de la vida no es la muerte, sino lo que nosotros dejamos morir dentro de nosotros mismos mientras aún vivimos. Entonces, evalúa si te estás instalando antes de tu promesa, antes de tu tierra prometida. Estás eligiendo lo suficientemente bueno, lo bueno que ya conoces, en lugar de lo mejor que Dios tiene para ti. Lo siguiente que veo, versos más abajo, versos del 6 al 15 de Números 32, es que Moisés les hace una pregunta y les dice, o sea, ¿ustedes se quedarán aquí mientras sus hermanos van a la guerra? En otras palabras, Moisés les estaba diciendo, no sean sacacuerpo, ¿no? ¿Cómo van a dejar a todos luchando solos? Y Moisés les advierte de su decisión y les dice, la decisión que ustedes están tomando de instalarse allí no solamente los afecta a ustedes y a sus familias, sino a todo Israel. Y es que el propósito de Dios es no solamente para unas personas, sino era para su pueblo, era de forma colectiva, no individual. Cuando nosotros solamente buscamos nuestro bienestar, nos desentendemos del llamado mayor que Dios tiene para nosotros y debilitamos la obra de Dios. No podemos vivir solo para nosotros mismos. El mundo no gira alrededor nuestro. Las decisiones que nosotros tomemos y las acciones que hagamos no solamente nos afectan a nosotros, sino también a nuestras familias y también a nuestras futuras generaciones. Así que piensa mucho antes de tomar una decisión. Y luego vemos en Números, capítulo 33, versos del 51 al 52, cómo Moisés les advierte algo claro y les dice, cuando crucen el río Jordán hacia la tierra de Canaán, que era el lugar de la tierra prometida, expulsen todos los habitantes de la tierra y destruyan todas las imágenes esculpidas y todos los altares paganos. ¿Qué les estaba diciendo Moisés? Es que Dios a nosotros nos llama a dejar atrás Egipto por completo. Dios les estaba ordenando a limpiar la tierra de todo rastro de idolatría, de toda costumbre pagana, de todo acto que nosotros hacíamos antes, cualquier ritual que no estaba apegado a la palabra de Dios. Ellos no podían entrar con una mentalidad de Egipto a la tierra prometida. Dios no solo nos libera del pecado, sino que nos llama a erradicar todo lo que pueda volver a esclavizarnos. Y es que nosotros no podemos abrazar lo nuevo si seguimos aferrándonos a lo viejo. Es como alguien que quiere empezar una relación sana, pero sigue guardando recuerdos, mensajes de su relación tóxica pasada. Si tú no destruyes lo que te ató antes, eso volverá a atarte de nuevo. Destrúyelo por completo. Si ya la relación terminó, no tienes para qué tener más recuerdos. Si tú no destruyes los altares del pasado, terminarás sacrificando tu futuro en ellos. Haz una limpieza espiritual. Examina qué altares del pasado tienes. Cosas que puedan aún estar atando tu vida. Decide eliminarlos para avanzar ligero, sin pesos, sin culpa, sin pasado. Rubén y Gad casi se pierden de lo que Dios tenía para ellos por su afán de comodidad. Pero Dios nos llama a nosotros a ir más allá del Jordán, a confiar en que su plan es mejor que cualquier tierra que parezca buena en el presente.
Dios no nos llamó a nosotros a sobrevivir como Gloria Gaynor en el desierto, sino a poseer la tierra, esa tierra prometida que tiene para nosotros. Así que no te conformes con menos de lo que Dios ya tiene para ti. Ahora vamos a Lucas, capítulo 4, verso 31. Dice: Después Jesús fue a Capernaum, una ciudad de Galilea, y enseñaba en la sinagoga cada día de descanso. Allí también la gente quedó asombrada de su enseñanza, porque hablaba con autoridad. Cierta vez que Jesús estaba en la sinagoga, un hombre poseído por un demonio, un espíritu maligno, clamó gritando: «Vete. ¿Por qué te entrometes con nosotros, Jesús de Nazaret? Has venido a destruirnos. Yo sé quién eres, el Santo de Dios». Pero Jesús lo reprendió. «Cállate», le ordenó. «Sal de este hombre». En ese mismo momento, el demonio arrojó al hombre al suelo mientras la multitud miraba y luego salió de él sin hacerle más daño. La gente, asombrada, exclamó: «¿Qué poder y autoridad tienen las palabras de este hombre? Hasta los espíritus malignos lo obedecen y huyen a su orden». Las noticias acerca de Jesús corrieron por cada aldea de toda la región. Después de salir de la sinagoga ese día, Jesús fue a la casa de Simón, donde encontró a la suegra de Simón muy enferma y con mucha fiebre. «Por favor, sánala», le suplicaron todos. De pie junto a su cama, Jesús reprendió a la fiebre y la fiebre se fue de la mujer. Ella se levantó de inmediato y les preparó una comida. Esa tarde, al ponerse el sol, la gente de toda la aldea llevó ante Jesús a sus parientes enfermos. Cualquiera que fuera la enfermedad, el toque de su mano los sanaba a todos. Muchos estaban poseídos por demonios, los cuales salieron a su orden gritando: «Eres el Hijo de Dios». Pero como ellos sabían que él era el Mesías, los reprendió y no los dejó hablar. Muy temprano, a la mañana siguiente, Jesús salió a un lugar aislado. Las multitudes lo buscaron por todas partes y cuando por fin lo encontraron, le suplicaron que no se fuera. Él les respondió: «Debo predicar la buena noticia del reino de Dios también en otras ciudades, porque para eso fue enviado». Así que siguió recorriendo la región y predicando en las sinagogas de toda Judea. Lucas capítulo 5. Cierto día, mientras Jesús predicaba a la orilla del mar de Galilea, grandes multitudes se abalanzaban sobre él para escuchar la palabra de Dios. Jesús notó 2 barcas vacías a la orilla porque los pescadores las habían dejado mientras lavaban sus redes. Al subir a una de las barcas, Jesús le pidió a Simón, el dueño de la barca, que le empujara al agua. Luego se sentó en la barca y desde allí enseñaba a las multitudes. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón: «Ahora ve a las aguas más profundas y echa tus redes para pescar». «Maestro», le respondió Simón, «hemos trabajado mucho durante toda la noche y no hemos pescado nada. Pero si tú lo dices, echaré las redes nuevamente». Y esta vez las redes se llenaron de tantos peces que comenzaron a romperse. Un grito de auxilio atrajo a los compañeros de la otra barca y pronto las 2 barcas estaban llenas de peces y a punto de hundirse. Cuando Simón Pedro se dio cuenta de lo que había sucedido, cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo: «Señor, por favor, aléjate de mí, soy un hombre tan pecador». Pues estaba muy asombrado por la cantidad de peces que había sacado, al igual que los otros que estaban con él. Sus compañeros, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, también estaban asombrados. Y Jesús respondió: «No tengas miedo, de ahora en adelante pescarás personas». Y en cuanto llegaron a la tierra firme, dejaron todo y siguieron a Jesús. En Lucas 4:32, la Biblia dice que la gente se quedó asombrada de la enseñanza de Jesús porque hablaba como quien tenía autoridad. Entonces, en la sinagoga de Capernaum, Jesús estaba enseñando no como los escribas, que repetían tradiciones, repetían palabrería. Él hablaba con autoridad, él hablaba con poder y hablaba con verdad. La palabra en griego para autoridad es exousia, que implica no solamente conocimiento, sino derecho legítimo de gobernar. Y
Y el único que tenía el derecho legítimo de gobernar era Jesús. Y esa es la diferencia entre alguien que habla de liderazgo, porque solamente ha leído el tema, y un líder que ha vivido y que ha demostrado lo que enseña. Cuando la verdad entra en una habitación, las mentiras no pueden quedarse en pie. No necesitamos nosotros más información, sino necesitamos cada día, a la luz de la palabra, más transformación. No basta con saber sobre Jesús. Necesitamos someter nuestra vida a su autoridad. ¿Se habían dado cuenta de que nosotros decíamos amar a Dios, pero nunca antes habíamos leído la Biblia de tapa a tapa? Solamente leíamos lo que nos convenía, pero el día de hoy estamos escudriñando. Leemos la Biblia, profundizamos, la escuchamos, la vamos meditando. La escuchamos en la mañana, la escuchamos en la noche, la repetimos en la tarde. Estamos obedeciendo a lo que dice la palabra. Entonces, definitivamente, estamos siendo transformados por la palabra de Dios que nunca regresa vacía. Si el día de hoy tú has dejado de hacer tu devocional, de tener este tiempo separado para escuchar a Dios, algunos sienten culpa porque se atrasaron o porque no están leyendo, sino solamente escuchando. Recuerda que la palabra de Dios viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Sería genial que puedas leer y marcar, pero si no lo puedes hacer, con tan solo oír la palabra de Dios, algo va a cambiar en ti. Yo sé que Dios te está hablando, yo sé que tú estás recibiendo también de parte de Dios y todos estamos siendo instruidos, nutridos por el Señor. No dejes que nada te descalifique, te saque de la carrera. Continúa porque estamos en este reto en el día 80 y Dios continúa teniendo más para nosotros. El verso 40 dice que al ponerse el sol, la gente de toda la aldea llevó a Jesús a sus enfermos y él los sanó a todos. Y es que Jesús sana toda enfermedad. Aquí vemos un detalle poderoso. Jesús no solo sanó a algunos, sanó a todos. El original griego de la palabra sanó es terapeu, que implica curación total, restauración completa. Hay quienes dicen, bueno, Dios me ha sanado, pero no del todo, todavía me falta, todavía tengo este dolor. Cuando Dios te sana, no es solamente una mejora temporal, es un cambio definitivo, es una sanidad total, es una restauración completa y tú y yo tenemos que creerlo. Jesús vino a traer una sanidad total a nuestras vidas. Muchos piensan que Dios solo sana a unos pocos, pero la Biblia deja claro que su deseo es restaurarnos completamente. Así como la sanidad era parte del ministerio de Jesús en la tierra, sigue siendo parte de su obra el día de hoy. Si tú estás enfermo, pídele a Dios que te sane. La voluntad de Dios no es que sobrevivas, sino es que vivas en plenitud. Si tú hoy estás luchando con una enfermedad, no pierdas la esperanza. Jesús sigue teniendo el poder para sanarte. Una palabra de Jesús basta para sanarte. Ora y busca la presencia de Dios y confía en ese perfecto plan de Dios. Luego vemos en el verso 35 que Jesús toma autoridad sobre todo el mundo espiritual y le ordena a un demonio. Este demonio salió del hombre y se fue sin hacerle ningún daño. Los demonios reconocieron a Jesús antes que muchos religiosos. Ellos sabían de su autoridad absoluta y no tenían otra opción más que obedecerle. Así como la oscuridad desaparece cuando nosotros prendemos la luz, las tinieblas espirituales no pueden resistir la presencia de Jesús. A veces nuestras luchas no solo son emocionales o psicológicas, sino muchas veces son espirituales. El enemigo no teme a quienes hablan de Dios, sino a quienes caminan en su poder. Si hay áreas en tu vida donde sientes opresión, donde tienes temor o constantemente ciclos de pecado, recuerda que Jesús ha vencido. Y no tienes que vivir atado, su autoridad está sobre ti. Jesús no solo sanó enfermedades físicas, sino que expulsó demonios. Y esto nos recuerda que existe una batalla espiritual y es real. Hay 3 verdades claves sobre la liberación que te voy a enseñar el día de hoy. Lo primero, los demonios reconocen la autoridad de Jesús.
Los líderes religiosos no lo veían a Jesús como el Mesías. Los demonios sabían exactamente quién era él. Lo segundo, Jesús nunca dialogó con los demonios, los reprendió. ¿Qué significa reprender? Es darle una orden al demonio para que se vaya. Y Jesús tenía ese poder absoluto. No hubo negociaciones, no hubo forcejeo. Jesús habló y ellos obedecieron. Y lo tercero, la liberación de Jesús fue inmediata y también fue total. No fue un proceso de días, no fue un proceso de semanas. Cuando Jesús habla, la oscuridad se va al instante. ¿Y sabes qué? El enemigo no teme a tu fe, teme a quien está en ti. Y en ti está Jesús. Más poderoso es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Muchos creyentes ignoran el mundo espiritual, pero la opresión demoníaca sigue ocurriendo. El temor, la depresión extrema, los ciclos de pecado incontrolables, la falta de paz, el insomnio, que pueden ser señales de una batalla espiritual, algo que no te deja descansar. Jesús tiene autoridad sobre todo. Y luego, en Lucas capítulo 5, verso 4, Jesús se encuentra con Simón Pedro y les dice: ahora ve mar adentro y echa las redes para pescar. Simón Pedro y sus compañeros habían trabajado toda la noche sin éxito. Simón se sentía frustrado. Él ya había intentado pescar. Y aquí, muchos que me escuchan han intentado de todo para tener un trabajo y no sucede nada. Y Dios entiende tu frustración, entiende tu desesperación. Llegan cuentas que pagar y tú confías en la provisión de Dios, pero no la ves. Simón y su gente eran pescadores expertos, pero su esfuerzo humano no bastó. Y Jesús los desafía a confiar en su palabra, no en su experiencia. Tú estás buscando trabajo. Deja de confiar en tu capacidad y comienza a confiar en la palabra de Dios. Vuelve a echar la red. Es como un empresario que ha intentado de todo sin éxito y Jesús le dice: confía en mí, hazlo de otra manera. La obediencia a Dios no siempre tiene sentido, pero siempre tiene fruto. Así que vuelve a llamar donde te dijeron que no, vuelve a presentar tu hoja de vida, toca otra puerta. De seguro esa se abrirá. Cuando Pedro obedece, su barca se llena tanto de peces que casi se hunde. Y es que no solamente recibe provisión, también recibe un llamado. Y en Lucas 5:10, Jesús le dice: desde ahora serás pescador de personas. Cuando tú veas la provisión de Dios, nunca te olvides de que fue por Él y no por ti. Obedece a Dios aunque no tenga sentido. La provisión de Dios no sigue reglas humanas, sigue la fe y la obediencia. No permitas que el enemigo robe tu paz. Si el día de hoy estás enfrentando ataques espirituales, ora con autoridad y usa la palabra de Dios. Tantos versos que te vengo diciendo que marques, úsalos para tu vida. Y yo creo esto para mi vida, y yo creo que Dios me va a prosperar, y yo creo que Dios está conmigo, y yo creo que Dios me libera, y yo creo que Dios me sana. Sujeta tu mente a la verdad de la palabra de Dios. No sigas ideas vacías o filosofías huecas. La enseñanza de la Biblia es la que nos transforma. Y cree con todo tu corazón que Dios te sana y te libera hoy. Ahora vamos al Salmo 64, verso 1. Oh Dios, escucha mi queja. Protege mi vida de las amenazas de mis enemigos. Escóndeme de las conspiraciones de esta turba malvada, de esta pandilla de malhechores. Afilan su lengua como espada y apuntan como flecha sus palabras amargas. Le tiran a los inocentes desde una emboscada. Los atacan de repente y sin temor. Se animan unos a otros al hacer el mal y maquinan cómo tender sus trampas en secreto. ¿Quién se dará cuenta?, preguntan. Dicen mientras traman sus delitos: hemos orquestado el plan perfecto. Es cierto, el corazón y la mente del ser humano son astutos, pero Dios mismo les lanzará sus flechas y los herirá de repente. Su propia lengua los arruinará y quienes los vean menearán la cabeza en señal de desprecio. Entonces todos temerán, proclamarán los poderosos actos de Dios y se darán cuenta de todas las cosas asombrosas que Él hace.
Los justos se alegrarán en el Señor y en Él encontrarán refugio, y los que hacen lo correcto lo alabarán. El Salmo 64 es una oración de David en la que él clama a Dios para ser librado de los ataques de personas malvadas. En este pasaje vemos cómo la lengua puede ser un arma peligrosa, pero la justicia de Dios siempre prevalece. El verso 1 dice: oh Dios, escucha mi queja y protege mi vida de mis enemigos aterradores. David comienza este salmo con una oración desesperada. Él no está orando pasivamente, él estaba clamando con urgencia. Es como cuando alguien se cae y le pide a su mamá o a su papá: por favor, ayúdame, me he caído. Y uno corre a socorrerlo. Así es Dios con nosotros. Dios nunca es indiferente a nuestro dolor. Cada lágrima, cada grito de auxilio, de ayuda, Él llega desde su trono a socorrernos. Si tú estás pasando por un momento difícil, no dudes en clamar a Dios, en pedirle ayuda. Él está más cerca de lo que tú te imaginas. El verso 3 dice: afilan su lengua como espada y apuntan como flechas sus palabras amargas. David aquí nos recuerda que las palabras pueden ser armas mortales. Y quiero hablarte de unas 3 verdades claves sobre la lengua. Lo primero, las palabras pueden herir profundamente. Un insulto, una calumnia, una traición pueden dejar heridas profundas, más que un golpe físico. Lo segundo, la lengua es un arma que puede usarse para bien o para mal. Santiago 3:5 dice que la lengua es como un pequeño fuego, pero que puede incendiar un bosque entero. Y lo tercero es que Dios nunca ignora la maldad de quienes usan palabras para destruir. En los versos siguientes vemos cómo Dios mismo se encarga de traer justicia. Las redes sociales en este tiempo han amplificado el poder de la lengua, ¿no? Un solo comentario negativo puede destruir la reputación de alguien. Las palabras pueden ser puentes para sanar o flechas que destruyen, pero la elección es nuestra. Nunca participes de chismes ni de calumnias. Algo que tenemos que saber es que Dios ve y juzga cada palabra. Y me encantó la parte en la que Dios sale como nuestro defensor, nuestro avenger. El verso 7 dice: pero Dios mismo les lanzará sus flechas. Y es que Dios mismo se encarga de los malvados. De repente nosotros pensamos: no, ya estos malvados, estas personas que hablaron mal de nosotros, se quedaron sin su castigo. David no buscó venganza, sino que confió en que Dios le haría justicia. Algo que nosotros tenemos que saber es que Dios ve todo. No hay injusticia que para Él pase desapercibida a sus ojos. ¿Y sabes qué? Dios actúa en su tiempo perfecto. Puede parecer que el mal triunfa momentáneamente, pero su final está asegurado. Nuestra parte es confiar y no vengarnos. Cuando nuestros enemigos caigan, tampoco alegrarnos. Romanos 12:19 dice: no tomen venganza, sino dejen que Dios actúe con justicia. Es como un juicio legal donde una persona inocente es acusada falsamente. Aunque parezca que no hay justicia, al final la verdad siempre sale a la luz. El que confía en la venganza se cansa. El que confía en Dios descansa en su voluntad. Si tú has sido víctima de injusticia, entrégale tu causa a Dios. Él sabe cómo hacer justicia mejor de lo que nosotros podríamos hacerla. ¿Y cómo sabemos si estamos confiando en la justicia de Dios? Ora en lugar de reaccionar. Antes de responder con ira, ora, escucha a Dios y luego actúa. Cuida tus palabras, usa tu lengua para edificar, no para destruir. Y deja la venganza en manos de Dios. Su justicia es perfecta, su justicia nunca falla. El enemigo quiere que reacciones, pero Dios quiere que confíes en Él. Y ahora leamos Proverbios capítulo 11, verso 22. Ahora nos cae, porque dice: una mujer hermosa sin discreción es como un anillo de oro en el hocico de un cerdo. Este proverbio nos presenta una imagen fuerte y sorprendente. Un anillo de oro en el hocico de un cerdo. Y es que en los tiempos bíblicos, un anillo de oro era símbolo de belleza, símbolo de valor. Pero cuando se coloca en el hocico de un cerdo, un animal impuro, según la cultura judía, pierde su propósito. Asimismo, una persona hermosa, sin sabiduría, no es necesario hombre o mujer, sino una persona que
que es linda, pero no tiene discreción, no tiene sabiduría, desperdicia el verdadero valor de su belleza. No todo lo que nosotros pensamos debe ser dicho. No todo lo que oyes debe ser repetido. No todo lo que ves debe ser comentado. Debemos aprender a ser discretos. La discreción es la inteligencia en acción. No se trata solo de lo que sabes, sino de cuándo y cómo lo dices. Una palabra dicha sin pensar puede destruir años de confianza. La discreción construye puentes donde la imprudencia levanta muros. ¿Eres alguien que cuida sus palabras y actitudes o dejas que la imprudencia opaque tu verdadero valor? Recuerda que la discreción es como una joya más valiosa que cualquier apariencia externa. La belleza externa puede atraer, pero el carácter y la sabiduría son lo que realmente dejan huella. No es malo verse bien, pero lo que realmente nos hace valiosos es que nuestro corazón esté alineado a Dios. Y así concluimos nuestros primeros 80 acá. Estamos muy felices por este logro. Y hoy quiero compartirte el testimonio de Milagros. Escuchémosla. Wendy, mi nombre es Milagro, vivo en Estados Unidos hace algunos años. De antemano, muchísimas gracias por tu mensaje diario. Has traído mucha paz y mucha tranquilidad a mi corazón y a mi alma. Quería contar mi testimonio porque ha pasado ya casi 10 años, pero lo recuerdo como ayer. En el 2017 hice una escala en República Dominicana y se me pierden mis documentos en una playa llamada Boca Chica. Fue un momento muy difícil, muy estresante. Estuve casi un mes gastándome todos mis ahorros. Iba a mi embajada de Venezuela, nadie me respondía, nadie me ayudaba. Fui a la embajada americana y me ponía mucho problema, me decían que tenía que esperar. Iba todos los días a la playa, Dios mío, hablaba con los dominicanos, tan buenos, fueron muy buenos conmigo. Me metí hasta en la basura, en basureros, a buscar mi pasaporte. Fue bastante difícil. Yo estaba ya gastándome todo. Y luego de un mes me llamaron, me dijeron que los encontraron en un autobús. Oh my God, Dios se acordó de mí, tuvo piedad. Entendí que fue una señal. Me vine para acá, para este país, solo con $50. No fue fácil, tuve 2 trabajos, tenía que seguir ayudando a mi familia, mandarle medicinas a mi papá. Pero en el 2023 Dios me bendijo, me dio la ciudadanía americana, hice mis papeles. Luego pasa que tuve unas relaciones bien difíciles, muy tóxicas. Y el año pasado terminé una relación que para mí fue una esperanza. A mis 35 años pensaba que ya me iba a casar, que iba a tener hijos, que iba a tener esa nueva etapa y lamentablemente por egos, errores míos, equivocaciones, esa persona y yo no estar en la misma página, se terminó todo. Mi esperanza bajó muchísimo, me sentí sola, pero Dios me trajo a un lugar mejor. Oro todos los días, pido todos los días por tranquilidad en mi mente, en mi corazón. Y ahí fue donde te conocí. Conocí tu podcast y me he sentido muy bien. Sigo amarrada a Dios, sigo y seguiré agradecida con Dios todos los días por lo que hace por mí, por las bendiciones diarias en mi familia, por la salud, por la comida, por ayudar a todas las personas que hasta que ni siquiera conozco, que Dios le dé sus bendiciones. Y espero verte en Miami, ojalá pueda encontrar el ticket y poder ver tu mensaje en persona. Un abrazo, Wendy, y bendiciones para todos, que el que obra con corazón, el que obra con fe y bajo la palabra, Dios siempre nos va a escuchar. Milagros, gracias por abrir tu corazón, por contar tu historia, que no solo es de supervivencia, es de dirección divina, porque lo que parecía pérdida fue posicionamiento. Y lo que parecía una demora fue preparación. ¿Sabes qué? Dios no solo te sostuvo, sino que te formó. Y lo más hermoso es que tu fe no depende de lo que tú ves, sino de quién te sostiene.
Hoy te abrazo a la distancia, oro para que ese amor que tanto anhelas, llegue en el tiempo correcto, con la persona correcta y con un propósito eterno. Y sé que cuando llegue, me vas a contar. Porque Dios nunca termina historias a medias, ¿sabes? Quiero regalarte el Salmo 37, verso 5, que dice: entrega al Señor todo lo que haces, confía en Él y Él te ayudará. Y ahora quiero que escuches el testimonio de Camila desde Colombia. Ella está viviendo en Estados Unidos. Escuchémosla. Hola Wendy, muchas gracias por la labor que haces, muchas gracias por permitirme este espacio para contar mi testimonio. Mi nombre es María Camila, yo soy de Colombia y vivo en Estados Unidos hace 5 años. El año pasado, en agosto, el Señor me dio una bendición enorme, que es mi hija, y ella ha sido una bebé feliz, perfecta, maravillosa. Ha sido sinónimo de bendición para mí, para mi familia. Y la hemos disfrutado mucho y yo he sido muy afortunada de poder estar en casa con ella, cuidándola. Sin embargo, este año, a principios de año, como en enero, yo empecé a sentir mucha ansiedad por querer volver a trabajar. La maternidad pues no es fácil, a pesar de que mi hija es una niña muy tranquila y muy linda. Igual es muy difícil, yo estaba acostumbrada a trabajar siempre y en enero empecé a sentir mucha ansiedad por querer volver a trabajar. Entonces empecé a aplicar a trabajos en cada momento que tenía libre. Lo utilizaba para eso, súper dedicada a aplicar a muchos trabajos. Y le pedí a Dios mucho por ese trabajo. No necesariamente porque nos faltara pues las cosas básicas. De hecho, estábamos bien ajustados, pero bien, gracias a Dios. Pero yo sentía que quería mi desarrollo profesional. Me he esforzado mucho por tener una carrera y quería eso. Y tenía mucha ansiedad de sentir que más nunca iba a volver a poder a trabajar. Entonces, bueno, empecé a aplicar. Las cosas no se daban, pero escuchaba el podcast y eso me dejaba como tranquila por un rato, pero volvía y sentía esta ansiedad. Y el podcast ha sido maravilloso, pero yo sentía que no entendía por qué, si estoy orando y estoy tan dedicada a la oración, por qué Dios no me responde y por qué sigo sintiéndome así, porque las cosas no se dan. De hecho, tuve unas entrevistas, una de ellas con un trabajo que pensé que era el trabajo ideal para mí, estaba muy emocionada y bueno, las cosas no se dieron. Pero el día de la imposición de la ceniza, yo hablé con Dios y le dije que mi sacrificio para esta época de Cuaresma iba a ser soltar el control, porque a pesar de que mi relación con Dios es muy buena y yo he visto a Dios en mi vida muchísimo, me cuesta mucho soltar el control y soy muy de hacer las cosas yo, soy muy planeadora, muy controladora. Entonces siempre era como, yo confío en Dios, pero voy a hacer lo que a mí me corresponde y voy a tomarme las cosas yo por mis propias manos. Ese día, ese miércoles de ceniza, le dije, no más, estoy cansada, yo voy a hacer lo que humanamente me corresponde, que es hacer la diligencia, bueno, de aplicar a los trabajos, de hacer lo que tengo que hacer como humano, pero no más. Apago el computador y te lo dejo a ti, porque yo ya no puedo con esto. Ahí así seguí, y también le ofrecí que al soltar ese control iba a aprovechar la bendición tan grande que es estar con mi hija y ya, que no me iba a quejar más. Bueno, en cuestión de apenas sentí eso, lo solté, seguí disfrutándome mi momento de oración y seguí disfrutándome cada día. A las semanas, a mi esposo le llegó una oportunidad de trabajo sin que él la buscara, a él lo buscaron, y en cuestión de 2 semanas le dieron un trabajo nuevo. Entonces yo solo me reí, hablé con Dios y le dije, bueno, ok, entiendo que esta era tu respuesta. No era a través de mí. Ese ingreso extra no era a través de mí, sino a través de mi esposo, y esa es tu decisión. Y quizá lo que tú quieres es que yo todavía siga con la niña en la casa, porque sé que ella me necesita y tampoco quiero que ella esté con nadie más. Entonces, él respondió. Todo esto lo digo porque es maravilloso. Me impresiona mucho. Siempre Dios nos ha respondido. Y una vez más, a mí en particular, me ha dicho, no es lo que tú haces, sino lo que yo hago a través de ti.
todo esto para decirles a todos los que te escuchan que esos sentimientos que nos llegan de ansiedad, de depresión, de tristeza, Dios responde a los deseos de nuestro corazón. Dios nos da una respuesta, ya sea que sí o que no, o que no es quizá como nosotros queremos o en el momento que nosotros queremos, pero Él responde. Y hay que tener fe y hay que saber esperar en Él y no solo creer en Dios, sino creerle a Dios. Muchas gracias, Wendy, que Dios te bendiga a ti y a todos los que te escuchan. Querida Camila, gracias por tu valentía, gracias por tu obediencia. Yo creo que soltar el control no es fácil, pero es ahí donde comienza la verdadera fe. Dios vio ese momento donde tú dijiste, ya no puedo más, así como Pedro, y en lugar de dejarte caer, Él te sostuvo. Y quiero decirte algo, no es que tú has dejado de avanzar, solo estás caminando en el ritmo correcto. Tu llamado no se ha detenido, solo está siendo preparado. Y el día que Dios abra esa puerta para tu desarrollo profesional, vas a entrar con una paz que antes no tenías, porque ahora ya sabes que nunca dependió de ti. De repente tú estás escuchando esto y te sientes igual. Te sientes ansioso, cansado, frustrada. La Biblia dice en Proverbios capítulo 3, versos del 5 al 6, confía en el Señor con todo tu corazón, no dependas de tu propio entendimiento, busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. Así que si hoy tú sientes que algo se te escapa de las manos, suéltalo. No porque no te importe, sino porque en las manos de Dios está más seguro. ¿Qué te parece si oramos juntos? Señor, hoy te entregamos lo que nos cuesta soltar, nuestros planes, nuestros tiempos, nuestras expectativas. Enséñanos a confiar de verdad y a descansar en que tú sí sabes lo que haces. Danos paz en medio del proceso. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Sabes? Cuando tú y yo soltamos el control, es cuando Dios comienza a gobernar. Y cuando Él gobierna, todo se alinea. Y ahora quiero agradecer a los corazones generosos íntimos de esta hermosa comunidad. Muchas gracias a Mariel Paulina Araujo Díaz. Dios te bendiga, Rosalba Villegas. Muchas bendiciones para Laura Flores, para Lisbeth Yuri, para Wanda Rodríguez, para Andrés Giraldo. Muchísimas gracias a mis súper gracias y stickers del canal de YouTube. Verónica González, Adriana Pacheco, Ana Macías y Liliana Leiva. Y para ustedes, queridos, quiero regalarles Deuteronomio capítulo 28, verso 6, que dice, vayas donde vayas y en todo lo que hagas serás bendito. Que la bendición de Dios los acompañe, los persiga, los alcance y que ustedes sepan que tienen a un Dios proveedor, un Dios que siempre está con ustedes. Y ustedes estarán en mis oraciones. Muchas gracias, querida comunidad de íntimos, por acompañarme hasta aquí. Seguimos corriendo esta carrera de la fe, que es una carrera de perseverancia, de resistencia, y que no la estamos corriendo solos. Estamos junto al Espíritu Santo. Que su paz nos inunde. Shalom, shalom. Has escuchado 365 Promesas. Síguenos en Facebook e Instagram, @Wendy Necio Sub. Hasta la próxima. Bailan sin control, mi suspiro rompe el silencio, buscando un rayo de sol. Promesa, promesa, promesa que salva. Oh, promesa, promesa, promesa que guía. Promesa, promesa plena en ti.